todo aquel que cree, ¿verdad? Todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach, es nacido de Elohim. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach, es nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Lo repito. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach es nacido de Elohim, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿No? Me envió todos a escribir. Conclusión, ¿a quién ama? Yahweh. Entonces, ¿cómo quedaría con nombres? ¿Cómo quedaría con nombres, Sergio? Creo que estaba siguiendo. Ah, Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido del Padre. sí. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. O sea, que todo aquel que ama al Padre también ama a Mashiach. O es al revés. O yo me confundí con los engendrados. Con los ¿Cómo hay Wendy? Padre. ¿Cierto? Gracias, Mancho. Todo aquel que cree que Jesús, voy a leer el texto, ¿no? Es el Cristo, es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Diría algo así, todo aquel que cree en Yeshua es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama a Yeshua, ama también, no, todo aquel que ama al Padre, si va a Yahweh, ama también a Yeshua. Correcto. Entonces, léelo así, continuito. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mesías es nacido de Dios. Todo aquel que ama a Yahweh ama también a Yeshua. Correcto. Sí. ¿Qué dices? Sí, es que no quiero leer así. Aquí todo el que cree en Yeshua, el Mesías, tiene a Yahweh por su No, acá no padre. dice eso. Y todo aquel que ama al Padre también ama al que ha sido engendrado por él. está más. Correcto. Sí, eso no dice acá. ¿Qué dice? Que recibe su ¿verdad? ¿Qué dice? Todo aquel que cree que Yeshua es Mashiach recibe su Ruach y es nacido del Padre. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, también recibe su Ruach. La presencia lo omite, o al menos no está en ninguna. La Reina Valera No lo colocan. Sí. No. Bueno, que nosotros fuimos nacidos por una simiente que no es corruptible, que sabemos que es algo que traemos en este mundo, que es precisamente el sello que trae todo elegido, que es Mashiach. Todos traemos a Mashiach adentro. Mashiach es también una de las coronas que se llama la Torah. Todos tenemos la Torah escrita. Si tenemos a Mashiach, tenemos la Torah. Porque Él es la Torah viviente. Él es la palabra viviente, la Torah. Dice, todo aquel, otra vez, 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos ¿qué cosa? Guardamos sus mandamientos, sus misbot. Repito, en esto conocemos que amamos. En esto conocemos, no creemos, conocemos que amamos a los hijos de Elohim. O sea que no todos son hijos, a los hijos de Elohim. A los hijitos, dice. ¿Sí? Cuando amamos a Elohim, pero no basta con amarlo. No dice que usted ama a Dios, sí, pues todo el mundo ama a Dios, pero eso no es una muestra de que usted ama a los hijos de Dios. La muestra de que usted ama a los hijos de Dios es que usted ama a Elohim y guarda sus mandamientos. Dice ahí el texto. Y guarda su mismo. Pues, este es el amor de Elohim. ¿Cuál es el amor de Elohim? Uno le dice, es que Dios me ama. ¿Y qué es el amor del Padre? Defíname qué es el amor del Padre. Eso es para memorizar. Primera de Juan 5:3. Alguien dice, no es que Dios me ama. Yo digo, bueno, defíname qué es
¿qué es el amor de Dios? Entonces, aquí lo define. ¿Cómo lo define? De esta forma. Pues este es el amor de Elohim. Perdón, el amor a Elohim. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. Repito. Entonces, todos decimos, Dios me ama. ¿Cuántas hemos dicho, escuchamos? Hoy yo soy más cuidadoso de eso. Antiguamente yo sí le decía, yo te amo con todo, yo te amo, yo te no sé qué. Yo lo amaba 15 veces al día. Hasta que uno de los textos que me enseñó, bueno, yo cómo amo a Dios, o qué es el amor a Dios. ¿Qué es el amor a Dios? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. No que usemos palabras lisonjeras, ni que usemos diminutivos, ni cariñositos, ni le mandemos peluches, ni caritas felices y todas esas cosas. Pero es No. una pregunta, si yo guardo un mandamiento, amo al que, Claro, si no guardo los demás. claro, Pues, o sea, claro. obviamente Es que guardar 170 y pico al tiempo, ya no sería ni amor, sería religiosidad. Si yo guardo uno y ese uno me lleva a otro, pero si usted se conforma con guardar a uno, pues realmente usted tampoco está amando al Eterno. Porque por consecuencia, si yo guardo uno y amo al Eterno, me lleva a guardar otro. ¿Sí o no? Y ese me lleva a guardar otro. ¿Cuánto me lleva a guardar uno? Años. Porque yo lo puedo practicar. Guardar es otra cosa, entenderlo, mistificarlo, ¿Cómo así guardarlo? guardarlo. Guardarlo es que Sí, pero hallarle todo el sentido. Hallarle no todo. solo no decir mentiras, sino es... ¿Dónde, por ejemplo, dónde se origina la mentira? Que es lo que está diciendo sobre el famoso ayuno. Usted le dicen ayuno y enseguida se imagina a un man pálido que no traga en 2 o 3 días. ¿Sí o no? Dice ayuno y entonces uno se imagina, uy, no, man verde, uy, no, qué carga. No, el ayuno no es eso. El ayuno se genera. El ausentarme de alimentos es parte del ayuno, no es todo el ayuno. Porque lo que yo decía ayer, un vegetariano hace ayuno de carne. ¿Sí o no? Hay personas que ayunan por obligación y eso no los hace espirituales. Hay unos que no tienen para el ayuno y ayunan. Y hasta no tienen para comer y comer y eso no los hace espirituales. Es decir, el no consumo de alimentos no me dice a mí claramente que yo estoy ayunando. El no consumo de alimentos es una de las partes del concepto de ayuno. Sí, porque yo puedo decir mañana, bueno, mañana ayuno y ta. Yo era así, mañana me meto un ayuno, ya. Porque era ya como un deporte, una práctica. Yo ya lo había generado semanalmente. Tenía el estómago Uy, entrenado. claro, yo ya lo generaba. Yo lo generaba semanalmente, eso eran 24, 36, 30, ¿sí? Todas las semanas, cha. Y un día aprendí que ese no era el ayuno, la ausencia de alimentos es parte del concepto de ayuno. Y que el ayuno se genera en una necesidad. Y que esa necesidad tiene un cambio intrínseco para ayunar. ¿Se acuerda que Isaías 58 dice, vosotros ayunáis pero eres injusto? Entonces está diciéndome que dentro del ayuno empieza a buscar dónde está el problema de mi injusticia. Y lo mismo pasa cuando estaba hoy meditando, creo que era ayer meditando, sobre la famosa maleta. Cuando te digan a ti, lleva una maleta, 6 codos, 5 codos, lleva la 9. Estoy parafraseando, no dice el texto así. Entonces yo estaba diciendo, bueno, pero uno tampoco se va a poner pues de regalado. Porque si yo soy un carpintero y me dicen, pues hágame 5 puerticas y yo, no, tranquilo que yo le hago 12. Pues no, porque no que hay un poco de insumos, hay trabajo, hay gente para pagar y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo qué es lo que me está diciendo el dicho? Sí, me dicen a mí, no, pues haga una carrerita, ¿será que eso me puede bajar el recargo? Claro, pero si no puedo toda la noche bajar el recargo, si no, pues no, también estoy siendo injusto. Claro. Bueno, él sí recibe su plata completa, ese sí no le interesa nada de eso. Si no estoy haciendo injusto. ¿Sí? Te dice, si llevas una maleta, llévala por la cuadra. Te digo, bueno, pero el principio no es cargarla. O sea, Mashiach me está diciendo, ejercite los hombros ahí.
Entonces, la respuesta es esa. Si yo guardo uno, pero si yo lo entiendo, todo, en todo su contexto, qué es lo que quiere decir, con qué se come, qué palabras se usaron, todo eso, yo digo, estoy entendiendo el misbot. Porque es que un solo misbot es un mundo, es un cosmos completo. Una mesusa es un cosmos. De ahí podemos sacar libros, enciclopedias completas de uno solo. Entonces, cuando yo veo que yo vuelvo místico, mistifico algo, o sea, lo vuelvo profundo, el segundo misbot lo puedo entender de la misma forma. Yo puedo comprender por qué hago el segundo. Yo puedo comprender por qué no como cerdo, ejemplo, porque guardo el Shabbat, porque practico las fiestas, ¿sí? Porque no hay vulgaridad en mis labios, porque se ha generado en mí acciones como el servicio, la piedad, la misericordia. Porque todo aquel que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Perdón. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Elohim? 5:6. Este es Mashiach, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y la presencia divina es el que da testimonio, porque la presencia divina es la de verdad. Voy a leer esta versión. El que vino con agua, esta es de Nueva Biblia Española. El que vino con agua y sangre fue él, Yeshua el Mesías. No vino solo con agua, solo con el agua, sino con el agua y la sangre. Y el que lo atestigua es la presencia divina, porque la presencia divina es la verdad. Leo esta versión. Este es el que vino por el agua y por la sangre. ¿Diferente? Yeshua, no solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y la presencia es el que da testimonio, porque la presencia es la verdad. Voy a leer esta última. Porque, leo el 5, porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Elohim? Este es quien vino mediante agua y sangre. Este dice mediante, la otra dice por agua y sangre. Pues yo no creo que haya venido por agua y sangre. Este es que, aunque pues imagino que utilizas como el medio, ¿no? Sí. Este es quien vino, Por medio. sí, mediante agua y sangre. Yeshua, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Entonces, ¿qué elementos coloca ahí? Agua y sangre. Los dos elementos, ¿para qué se utilizaban o para qué se utilizan normalmente? Para purificación, las dos, para expiación de pecados y otro para purificación. El lavacro, ¿cierto? Obviamente el sacerdote usaba un lavacro en el que obviamente él se empapaba en agua, ¿no? ¿Sí? Se empapaba en agua. Y también usaba, ¿qué cosa? Pues la sangre, como medio de expiación. ¿Sí? Yeshua Mashiach, ¿en cuál de los puntos usa los dos? Cuando lo Cuando traspasa. lo traspasan Cuando a lo las- traspasan. Dice que salió agua, no dice agua con sangre, dice agua y sangre. Agua y sangre. Eso podría ser un modelo de interpretación del texto. Vamos a otro. Este es quien vino mediante agua y sangre, Yeshua,
Hamashiach, no solo mediante agua, sino también mediante agua y sangre. ¿Ese cuál es? Esta versión se llama la Peshitta Arameo. ¿Qué opinan ustedes con esto? Este es quien vino mediante agua y sangre. Y eso, no solo mediante agua, sino también sangre. Este es, Pero está hablando que vino. sí, vino. O sea, que pues la primera opción, que la primera vez que están viendo que los traspasaron, que donde salió agua y sangre, después ya hasta cierto punto a leer. Pero en esta dice que vino mediante agua y sangre. Agua y También se sangre. puede tomar que la hora del parto también estaba nacimiento pensando, está sí. lo mismo. Es decir, que el vino se hizo, y lo que está diciendo es que se hizo carne. Siempre dicen que, bueno, se hizo humano. Pues yo realmente, y perdóname la ignorancia, yo no he encontrado un texto que diga que se hizo humano. Dice tomando forma de siervo. Quien no escatimó el ser igual a Dios, si alguien me ayuda con ese texto, yo mijito. Quien no escatimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, ya me acuerdo, quien no escatimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y siervo hasta lo sumo. ¿Sí o no? Eso es Hebreos. Creo que es como Corintios. Y siervo hasta... Bueno, entonces, él vino, lo que... Dos puntos. En la intervención de él, de Mashiach, hay dos cosas que son latentes. El agua y la sangre. El agua y la sangre que puede ser en el parto, ¿sí o no? Porque aquí dice el texto que vino mediante agua y sangre. Dice no solamente mediante agua, entonces ya excluye la sangre. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí dice que estaba en condición, Y de estando hombre. en la condición de hombre. o sea que él estuvo en otra condición. Sí. Y lo que dice, y estando en la condición de hombre. Eso era Filipenses 2, 5 al 10. más o menos. Filipenses, vamos a leerlo. Léelo, Sarita, despacio. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, entonces aquí está diciendo, pues, de pronto para las personas que nos escuchan, que creemos obviamente en la preexistencia de Mashiach. ¿Sí? Dice que tomando forma, no, no utiliza la palabra tomando, el cual tomando forma de hombre. El cual siendo en forma de Dios, no Sí. estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Ojo con eso. Hecho semejante a los hombres. Semejante. Semejante. O sea que era, sí, con su forma de hombre, pero no era como tal un hombre. Y sabemos que porque no tenía el ADN ni de María, de Miriam, ni de Joseph, ¿cierto? Hecho semejante a los hombres. Pero tú mencionaste una partícula, el cual. Sí, al principio. El cual siendo en forma de Dios, Sí. no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, Sí. hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí, estando en la condición de hombre. Eso quiere decir que él estaba, ¿qué? En otra condición.
Por lo tanto, creemos que Mashiach es preexistente. Sí, hay unos que dicen que no, que simplemente apareció. Listo. Otros dicen que es el ángel Miguel y pues por ahí por ningún lado dice que él era ángel Miguel y que ahora se convirtió en Yeshua. Tampoco dice por ningún lado eso. Entonces, está hablando de una preexistencia. Y vamos a incluirnos en el texto con una preexistencia que nos compete a nosotros. Primera de Juan 5:5. En el que estamos, porque ¿quién es el que dice al mundo sino el que cree que Yeshua es el hijo de Elohim? 5:6. Este es quien vino. Este es quien vino. Este. Porque dice la palabra este. Este es quien vino. Y dice que vino, o sea que está en otro lado. Él es el que vino. Listo. Él es el que vino, o sea que estaba en otro lado. Este es el que vino. Este, pechita arameo, este es quien vino. Mediante agua y sangre. Yeshua. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Entonces ahí podemos entrar a otro porque es un texto que no está muy, en todo no está muy delineado y hay muchas formas de mirar. Este es quien vino. Estaba en otro lado. Mediante agua y sangre. Yeshua, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. ¿Me decir algo? Porque leamos el versículo 5.3 y 5.4 para que así nos da forma. Porque en esto consiste el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ojo con el 5. Porque ¿quién es el que es al mundo? No, perdón, 5.4. Porque todo el que es nacido de Dios, ojo con el contexto, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo. 2 puntos, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en Yeshua, el Hijo de Elohim? Este es quien vino mediante agua y sangre, Yeshua. No solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Bueno, entonces ahí hay algo que hay que cambiar en el versículo 3, pero no, vamos a parar primero en lo que el 5.6. El contexto está hablando de alguien que es nacido. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Este es quien vino mediante agua y sangre. Yeshua, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Entonces, Yeshua no solamente vino en agua, sino vino también ¿de qué? De sangre. Cuando está diciendo que vino mediante sangre también, entonces, nos dice que Mashiach se hizo ¿qué? O sea, se hizo hombre. Hay 2 aspectos. Todos sabemos que dentro de la cultura hay que hacer un mikveh, ¿sí o no? A un señor llamado Nicodemo se le dijo, si no nacieres del Espíritu, por favor, si no nacieres del Espíritu y no nacieres de dónde? Del agua, ¿cierto? No verás el reino de Dios. Ya lo vamos a leer. Nicodemo, ¿se acuerdan de Nicodemo? Alguien que me ayude, Nicodemo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice Nicodemo? Respondió Yeshua y le dijo, de cierto, Más de durito. cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del ruaj no puede entrar en el reino de Bueno, Elohim. ya que hay un nacimiento, nosotros ya decimos, hay un nacimiento que es del agua, ¿cierto? Que es precisamente cuando se hace una tevilá. Cuando yo reconozco
que interiormente hubo una transformación, entonces yo lo exteriorizo. Cuando yo digo que yo he nacido de nuevo, yo bajo a un mikveh y entonces con eso estoy declarando que pasé de un estado bajo a pasé a un estado superior, que yo antes estaba en el reino, espera un momentico, dame un segundo, que estaba en el reino de las tinieblas y que ahora estoy en el reino de su admirable Hijo, ¿sí o no? Aquí, el que no naciera el Espíritu, porque sabemos que lo que está adentro no se produjo por medio de carne y sangre. Por eso le está diciendo, pues, yo cómo me meto otra vez en el vientre de mi mamá, como si fuera de carne y sangre. No le está diciendo, no, porque lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Entonces, lo que usted va a experimentar es un nacimiento de qué tipo? Espiritual. ¿Sí? El nacimiento que está hablando aquí, ¿no? El nacimiento de espíritu. Sí, nacimiento espiritual, claro, es lo que está diciendo. El que no naciere del agua y del espíritu. Del espíritu. Yo nací espiritualmente. Todos aquí nacimos espiritualmente. ¿Y Yeshua también? ¿Cómo? Yeshua nació. No. Por eso dice que él vino Pero mediante él agua. hizo- Tevilá, claro, hizo su tevilá, pero no nació del espíritu. Vino mediante agua. ¿Sí o no? Hizo y es necesario que cumpla toda justicia. Él no necesitaba, porque no necesitaba arrepentirse, porque si Yeshua, porque ese que yo hago, el primer tevilá que yo hago es ¿por qué? Porque hay un arrepentimiento. ¿Sí o no? Arrepentidos y convertidos, y bautícese en todos en el nombre de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. Arrepentidos y convertidos y bautícese. Entonces yo me arrepiento, ¿sí o no? Hay una conversión y me hago una tevilá y paso al otro lado. O sea, paso de un estado bajo a un estado alto. ¿Listo? ¿Yeshua tenía que algo de que arrepentirse? No. Pero cuando él entra en mikveh y hace su mikveh, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dice, y descendió la presencia divina como en forma de paloma. Entonces alguien está dando veracidad de su acto. Es decir, alguien está testificando que es la presencia divina diciendo, este es mi hijo amado, en quien tengo ¿quién? Complacencia. Es decir, que ese acto, porque yo también le hubiera preguntado algo, yo se lo hubiera dicho, créanmelo. A ver, voy a usar en términos patibonenses. Jesús, si usted es el Mesías, hermano, ¿por qué se está bautizando? ¿De qué tiene que arrepentirse? ¿Sí o no? Mi vida solamente es para arrepentirse. Sí, correcto. Eso, él me hubiera respondido eso, pero los que de pronto escuchan no entienden, entonces lo sacan en un poco más literal, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que Yeshua no tenía de qué arrepentirse. O que si hubiera tenido de qué arrepentirse quiere decir que pecó o desobedió, estamos fritos. Él baja y se cumple toda justicia. ¿Cuál? Él se hace un seguidor, ¿sí o no? ¿Se somete a quién? A Juan Bautista. Yo pertenezco a su escuela, que es lo que hacen hasta el día de hoy muchas escuelas fariseicas. Que alguien que pertenece a una escuela, si usted va a entrar a Breslev, a usted le hacen su mikveh. Bueno, su todo, mikveh, tevilá, circuncisión, le hacen todo. Le hacen que se la que dejas a la fuerza que se lo sube. Chan, pasa, listo, chin, pasa al otro lado. Entonces uno diría, bueno, ¿y yo cómo sé que eso es como valero? No sé, está como incógnita la cuestión. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Sí o no? Y la presencia divina aparece en forma de paloma y produce como en forma de paloma. Y produce que esa acción que él hizo realmente ¿qué es? Verdadera, porque se escuchan dos cosas. Se ve la presencia divina y la voz del Padre. Además de la cantidad de testigos que estaban alrededor. Que era más o menos lo que estaba pasando en el monte Sinai, pero no vamos a hablar de eso. Entonces aquí, a ver si ya nos cogió fuerza de la... ¿Y la de sangre cuál es? Correcto. Entonces, ¿qué pasa él? ¿Qué pasa él cuando inicia su proceso venido del agua, empieza ¿qué? Su proceso al de sangre, si es de esa perspectiva. Desde otra perspectiva es que también vino en forma de ¿qué? De ser humano. Y por lo tanto vino en forma de agua, que es la, perdóname si te hizo mal término, tengo que editarlo, placenta, que hay agua, Sí. No y sé, vino es también auténtico. sangre. Entonces, vino él mediante agua y sangre. ¿Sí? Es en el saco amniótico. En el saco amniótico. Sí, agua Y sangre, claro. Agua y sangre. Obvio. Bueno, esa es una perspectiva. La otra perspectiva es en el bautismo, empieza su ministerio, llamémoslo así, empieza su proceso de servicio aquí en la tierra y nace el agua y empieza también su proceso hacia la sangre. Hay 3, 4 posiciones que podemos seguir alimentando. En mi concepto, la que más, digamos, que se adecuaría a este, como ya vimos en los 4 puntos, está el agua y la sangre. Sí, pero dice, este es quien vino mediante agua y sangre. Y yo diría, me apoyo mucho en que vino obviamente, ¿sí?
mediante agua, ¿sí? Y sangre. O sea, vino en una forma espiritual y vino también a cumplir su ministerio, su forma de servicio. Pero yo creo que la palabra clave arriba es nacido y la palabra clave abajo es mediante agua y sangre. Sí, siendo humano, pero siendo la misma persona espiritual. Siendo Moshiach, o sea, el espiritual Moshiach. Listo, ha sido un placer.